Hola, soy María José Pérez Páez y os quiero hablar de la relación entre las violencias sexuales y el consumo de pornografía. La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como cualquier acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual u otro tipo dirigido contra la sexualidad de una persona, utilizando para ello la coacción y con independencia del tipo de relación que exista con la víctima. ONU Mujeres la define como cualquier acto de naturaleza sexual que implique ir contra la voluntad de una persona sin que ésta haya otorgado su consentimiento o no pueda hacerlo con condiciones como ser menor de edad, tener discapacidad intelectual o estar bajo los efectos del consumo de sustancias tóxicas. En el caso de España, el Código Penal recoge diferentes tipos de violencia sexual, destacando agresiones sexuales, ciberacosos, pornografía, extorsión sexual, violación, trata de seres humanos para la explotación sexual, entre otros. En todas estas definiciones aparece el concepto de consentimiento, que es muy importante y es necesario saber en qué consiste, ya que este debe ser entusiasma, libre, consciente, informado, específico, consensuado, continuado y reversible. Y esto se suele confundir con que el consentimiento implica que solo sí es sí, pero es importante tener en cuenta el contexto en el que se produce esa verbalización, porque puede venir acompañado de estar la víctima bajo los efectos de algún tipo de sustancia tóxica o incluso verbalizarlo en condiciones de inferioridad y de presión social, que por supuesto invalida a esta verbalización expresa. Esto puede verse reflejado en numerosos casos de violencia sexual que son bastante conocidos, como es el caso de la manada de los Sanfermines en 2016, que implicó que 5 hombres violasen a una joven que estaba bajo los efectos del alcohol. Esto, por desgracia, no es un caso aislado. A lo largo de los años hemos visto situaciones que se han repetido en numerosas ocasiones, llegando a realizar violaciones grupales de varios hombres a menores de edad. También se ven casos en los que quienes perpetran la violencia sexual son menores contra menores. Otros casos de violencia sexual implican a una figura de autoridad o de referencia que ejerce la violencia sexual contra un grupo de menores, aprovechando vínculos de confianza, de conocerse y de estar a solas con ellos o con ellas. Esto no solamente ocurre de forma repetida y mantenida en el tiempo, sino que se permiten incluso cuando hay un historial de violencia sexual previo, como es el caso de Liana en Francia, cuyo perpetrador ya arrastraba numerosas denuncias por violación de menores. Hay presencia de violencia sexual también dentro de la pareja, como es el caso de Dominique Pelicot, que estuvo violando a su mujer durante 20 años y traficando con su cuerpo como si fuese una mercancía, ofreciéndolo al menos a más de 50 hombres que se hayan identificado. Esto no es algo puntual, sino que existen comunidades enteras destinadas al intercambio de fotos de mujeres, esposas, madres, vecinas, sin el consentimiento de ellas, por supuesto, así como escuelas virtuales sobre cómo violarlas sin que éstas se enteren. Es algo que está ocurriendo durante hace mucho tiempo y no de forma aislada, sino que son varias zonas del mundo en las que se han identificado este tipo de casos. El más reciente en Reino Unido, donde se han identificado a más de 270 hombres en un foro online, donde hablaban sobre cómo drogar y violar a sus mujeres, en muchos casos sus propias parejas, así como compartían esa información e incluso pruebas gráficas de ello. El dato curioso es que si se llegan a identificar estas comunidades en redes y se trata de denunciarlas, como ya ha ocurrido en varias ocasiones, la respuesta de estas empresas es que no ven ningún problema en ello. También se puede observar cómo incluso ocurre esta violencia sexual con desconocidas a las que se les paga por utilizar su cuerpo, ya sea en las calles o en pisos turísticos, en los que existen redes encubiertas de trata con fines de explotación sexual, donde las víctimas se encuentran bajo vigilancia, hacinadas y privadas de libertad. Esto se refleja en datos. El Ministerio de Sanidad ha realizado la segunda encuesta nacional de salud sexual, junto con el Centro de Investigaciones Sociológicas, en las que se observa que casi el 30% de mujeres se ha visto forzada en algún momento de una relación sexual a realizar determinadas acciones aunque no quisiera. Otro dato a destacar es que el 27,5% de la población masculina admite consumir pornografía mediante el pago de este mal llamado servicio y que el consumo de pornografía en hombres es del 71,9% frente al 24,9% de las mujeres.
Con todos estos ejemplos, es importante hablar de un concepto clave para entender qué está ocurriendo, y es que la cultura de la violación es una realidad que pretende normalizar y justificar la violencia sexual, alimentando desigualdades entre los géneros, utilizando la sexualidad como fin para ello. En esta cultura de la violación existen dos figuras principales. Por un lado está la víctima, que según esta cultura favorece que se produzca la violencia sexual, se culpabiliza y se le hace responsable de ello, y cualquier respuesta que ofrezca va a significar un sí a todo. Por otro lado, la figura del victimario, que permite y promueve la violencia sexual en cualquier contexto. Simplemente sigue sus instintos, no es algo que pueda controlar y tampoco tiene responsabilidad sobre sus actos. Como buena cultura, tiene sus principios y sus leyes, entre los que destaco la ley del agrado, priorizando siempre la belleza, el cuidado estético, el saber estar, mostrarse dulce y con disposición a lo que sea, siendo servicial sin ser egoísta. En definitiva, esto implica que debes complacer siempre y si no lo haces, serás culpable por ello. Por otra ley, por otro lado estaría la ley del dominio, en el que la posición de liderazgo siempre va a estar por encima de todo. Hay que ser competitivo o competitiva, tener valentía y estar siempre controlándolo todo, imponiendo las propias necesidades antes que tener empatía. Es decir, hay que dominar y si no lo haces, pierdes prestigio y poder. Si aplicamos estas dos leyes a la población, podríamos identificar a qué género se le asocian habitualmente unos comportamientos y otros, y esto lo vemos reflejado en la pornografía actual, donde vemos que los hombres tienen una mayor tolerancia a los estímulos pornográficos violentos y reciben refuerzo social por ello, así como deben excitarse imponiendo superioridad y violencia, mientras que las mujeres rechazan este tipo de violencias, aunque también las normalizan y las asumen como necesarias para ser gustadas y agradadas. La pornografía violenta también implica perpetrar la violencia sexual, ya que bajo estos valores se observa que hay correlación entre el consumo de pornografía violenta y la comisión de agresiones sexuales, además de la asunción de roles de dominación y sumisión por parte de hombres y mujeres respectivamente. También se observan como variables asociadas los estereotipos de género y la percepción alterada del consentimiento sexual en una relación compartida. Hay estudios que informan de que el consumo de pornografía violenta tiene un impacto a nivel biológico, psicológico, social y sexual en las personas consumidoras, así como en sus parejas. Un estudio reciente realizado por O'Sullivan y Ronis en 2026 revela que cuando se le hace preguntas a los hombres agresores y se les ofrece el anonimato de sus respuestas, son capaces de revelar los distintos tipos de prácticas que llevan a cabo para violentar sexualmente a las mujeres. Los datos apuntan a que el 95,1% utilizó al menos una estrategia violenta para conseguir una relación sexual no consentida y que el 65% de las ocasiones obtuvieron lo que ellos consideran éxito. De este estudio también se destaca que la percepción de superioridad ante la víctima se relaciona con el nivel de agresividad de la estrategia empleada y que el 70% de los agresores no veía nada malo ni negativo en sus actos. Todo ello no es de extrañar si se atiende al tipo de contenido más visto en la pornografía actual. Y es que este tipo de contenidos pornoviolentos llega a través de diferentes medios, siendo el teléfono móvil el dispositivo elegido por excelencia para ello. No obstante, no solamente se llega a través de las clásicas películas o vídeos porno. Existen los stickers y los memes sexuales creados e incluso se crean comunidades para crear nuevos y más variados, no solo de forma explícita, sino también utilizando algunos motivos de tipo infantil. Se accede por medio de los videojuegos, ya que hoy en día la mayoría se juegan de forma online, juegos a priori sin relación como Fortnite, Minecraft, Pokémon o Super Mario, acceso al que las generaciones más jóvenes pueden alcanzar de forma bastante fácil, ¿verdad? La plataforma Roblox también está siendo investigada por el alto porcentaje de agresiones sexuales que se cometen en sus escenarios, siendo avatares de menores quienes generan esa violencia sexual digital hacia otros avatares de menores. Hay videojuegos en particular que están destinados para específicamente reproducir violencia sexual y casualmente siempre hacia personajes femeninos. Este Raptay en particular no llegó a ver la luz en la plataforma Steam, aunque se plantearon otras vías para poder sacarlo al mercado.
Steam también ofrece diferentes juegos online bastante populares y valorados por sus usuarios para espiar a personas de tu entorno, crear disciplina para no dejar escapar a esa chica o incluso violentar a los personajes femeninos hasta que terminan ensangrados y con la mirada perdida. No podemos olvidar mencionar la inteligencia artificial que está permitiendo desnudar a cualquier persona, generalmente a niñas y mujeres, de forma rápida, sencilla y hacer con ese material lo que se le ocurra a la mente que lo crea. Lo peor de todo esto es que está traspasando a las aulas y son menores quienes generan este tipo de contenidos para violentar a sus propias compañeras de clase. Ante este panorama es importante actuar y hacerlo cuanto antes. Para ello es necesario combatir la cultura de la violación, poniendo el foco en lo verdaderamente necesario. No culpabilizar a las víctimas, crear espacios para hablar de este tema y darle el protagonismo que merece la violencia sexual y las consecuencias que en las víctimas genera. Escucharlas, no enjuiciarlas y actuar y frenar aquellas violencias sexuales, por menores que sean, que tengamos oportunidad de hacer. Y sobre todo es importante que como profesionales tengamos acceso a formación e información de calidad. Para ello existen cursos de formación en diferentes formatos, guías divulgativas, profesionales en redes sociales, talleres, eventos divulgativos, podcast, webinars documentales y otros tantos recursos a los que obtener información fiable a través de profesionales con cualificación en la materia. Esta formación es necesaria en cualquier ámbito, no solo dirigido al profesorado o profesionales que trabajen directamente con menores, sino que también debe de estar presente en profesionales de las distintas instituciones sanitarias, sociales, políticas. Por supuesto, no olvidar a los y las menores y a sus familias. Como conclusión, es importante resaltar que la pornografía violenta actual tiene una relación muy impactante en la comisión de violencias sexuales, así como tiene un grave impacto en las generaciones más jóvenes, que la toman como referente para relacionarse sexualmente. Es necesario promover una educación afectivo-sexual urgente, ya que esto no solo se trata de hablar de relaciones sexuales o sociales, sino que es una cuestión de salud.